Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludamos a las vidas que se están conectando a través de Facebook Live. Saludamos a las vidas que nos van a ver luego cuando el video esté grabado en la página. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a continuar con el estudio bíblico que hemos estado trayendo los domingos a las 6. El Señor puso en mi corazón que escudriñáramos el libro de los Hechos, para beneficio y para bendición de aquellas personas que les gusta aprender más de la Biblia, que muchas veces leen la Biblia y hay algunas áreas donde no la pueden entender muy bien. Para esto estamos aquí tratando de explicar conforme a lo que el Señor pone en nuestra mente cada versículo, cada situación, para que usted pueda ser bendecido o bendecida y usted pueda aprender para enseñar a otros. Vamos a darle un momento en lo que las personas se van conectando. Yo voy a presentarme al Señor para que el Señor tome control y dominio de este estudio. Te recuerdo que puedes compartir el video si tienes dudas, preguntas, inquietudes a través de lo que estamos enseñando, lo que estamos hablando. Puedes utilizar el chat y dejar tu pregunta, tu pensamiento, puedes dar tu opinión. Yo estoy aquí, pero mi esposa está en el otro celular o en la computadora y puede ver las preguntas que ustedes hacen y les podemos ir contestando. Así que aprovechen esta noche, salga de sus dudas, no se quede con esos pensamientos que no entiende, con esas dudas que no entiende, pueden preguntar. Y si de momento no podemos contestarles porque su pregunta es muy complicada, pues estudiaremos la palabra y en algún momento estaremos dando contestación a todas sus preguntas y a todas sus interrogantes. No te quedes, no te vayas de ahí, quédate, el estudio no va a ser muy largo para que puedas hacer tus cositas, pero es menester que escudriñemos la palabra, es menester. Así que vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor amado, porque tú eres Dios y tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, lo que has puesto en mi corazón estoy haciendo, trayendo estos estudios bíblicos, Dios mío, para que tu pueblo pueda ser edificado. Te pido, Señor, que tú me des la sabiduría, la revelación, ábreme las escrituras, ábreme la mente, el entendimiento, para que yo pueda enseñar a tu pueblo. Abre, Dios mío, el entendimiento de ellos, ábrele las escrituras a ellos también, para que ellos puedan recibir y puedan entender tu santa palabra, para que no solamente sean lectores de la misma, sino que sean hacedores de tu palabra. En tus manos me deposito, en tus manos deposito las vidas que van a estar ahí, Dios mío, compartiendo, siendo parte de este estudio para gloria y honra del nombre de Jesucristo. Viva el Señor. Bueno, hoy estaremos en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Ya íbamos, la semana pasada hablamos del capítulo 3. Hoy vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos. Podemos ver que desde que nació la iglesia cristiana allá en el día de Pentecostés, allí se originó la iglesia ha recibido persecución. Ha recibido persecución de una manera increíble desde que se originó la iglesia, y hoy, 2000 y pico, como decimos por acá, de años más, la iglesia sigue siendo perseguida. La iglesia sigue siendo perseguida. En el capítulo anterior, el capítulo 3, vimos cómo Dios utilizó a Pedro y a Juan para hacer un milagro extraordinario en un hombre que estaba lisiado a sus pies por un montón de años. El Señor utilizó a Pedro y a Juan para levantarlo de aquella enfermedad, y esto lógicamente provocó una reacción en el ámbito espiritual, porque el enemigo lo que quiere es tener las vidas sometidas, las vidas en sufrimiento, en angustia, y el enemigo lo que quiere es oprimir las almas. Este hombre estaba oprimido por muchos años, no tenía la capacidad de levantarse, estaba lisiado a sus pies, y el Señor hizo un gran milagro sanándole sus piernas, y esto lógicamente pues levantó la oposición del enemigo. Y vemos cómo, verdad, a través de lo que vamos a estudiar hoy, cómo el enemigo utiliza aún las personas que dicen que le sirven a Jesucristo, que dicen que le sirven al Señor más bien, para hacerle la guerra a los escogidos de Dios, hacerle la guerra a las mismas otras personas que le sirven a Dios. Y eso no es nuevo, comenzó desde la antigüedad y todavía lo estamos viviendo en carne propia. Se ha levantado la persecución, siempre se levantó la persecución. Y vemos, por ejemplo, en este capítulo 4, mira, 4, el versículo 1 dice así: hablando ellos al pueblo,
vinieron sobre ellos los sacerdotes. Hablando de ellos al pueblo, está hablando de Pedro y de Juan, que acababan de hacer un milagro extraordinario en este hombre. Dice, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Mira, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de los muertos. Mira de dónde se levanta la persecución contra los apóstoles. ¿Por qué se levantó la persecución? Bueno, se levantó la persecución porque Dios hizo un milagro en un hombre en necesidad y porque Pedro y Juan estaban predicando algo que aquella gente no estaban acostumbrados a escuchar. Aquella gente creían en un sistema de religión bien diferente a lo que Jesús trajo. Y ellos, por ejemplo, los que se levantaron aquí, una secta, unos líderes religiosos, una secta religiosa que se llamaba los seduceos. Esta gente, ellos entendían que le servían a Dios. Le servían a Dios, sin embargo, no creían en la resurrección de los muertos. No creían en ángeles, no creían nada de esto. Jesús, simplemente ellos entendían que le servían a Dios, pero de una manera que ellos entendían que era la correcta. Y cuando se levantó Pedro y Juan predicando que había poder en la palabra del Señor, que Jesús le había dado poder a través de su Santo Espíritu, que Jesús, a pesar de que ellos mismos lo habían crucificado, se había levantado de entre los muertos al tercer día. Y esto, lógicamente, provocó una reacción en cadena. Y los saduceos, pues se levantaron porque esto contradecía lo que ellos enseñaban. Ellos enseñaban que eso de la resurrección no existía. Por eso muchas veces cuando Jesús estaba predicando, confrontaban a Jesús y le traían unas parábolas, que si un hermano se casaba con una mujer y este se moría, y la mujer cogía otro hermano, y este también se moría, y se casaba con otro, y este también se moría, y en la resurrección, tratando de como enredar a Jesús, le dijo, y en la resurrección, ¿de cuál de todos esos 7 hombres ella va a ser esposo? Porque todos fueron sus esposos. Jesús le dijo, ¿verdad? Le explicó que ellos estaban equivocados en su apreciación de la Sagrada Escritura. Ellos estaban bien errados porque en la resurrección nosotros vamos a ser como los ángeles. No nos vamos a casar y nos vamos a dar en casamiento porque ya nuestro cuerpo es un cuerpo glorificado. Los saduceos era una secta religiosa que existía en los tiempos de Jesús. Habían varias sectas. Había, por ejemplo, los fariseos, estaban los herodianos, y así una serie de sectas como hoy día, por ejemplo, existen diferentes concilios, vamos a llamarlos concilios, diferentes denominaciones que enseñan diferentes cosas. Por ejemplo, hay denominaciones que enseñan que esto de los milagros ya no existe, que el hablar en lengua ya no existe, que eso es cosa diabólica. Enseñan que la época de los milagros ya pasó, eso se llama el cesacionismo, y nosotros los pentecostales que sí creemos firmemente y lo hemos vivido, lo hemos palpado, que sí las señales existen, las sanidades existen, los milagros existen hoy día, que Dios capacita a las personas para hablar en nuevas lenguas, pero hay una gente, y Jesús, que también le sirven a Dios, pero no creen en lo que nosotros creemos. Siempre ha existido eso. Los saduceos era un grupo religioso compuesto por gente adinerada, estaba buscando información, y los saduceos eran gente, vamos a ponerlo como llamamos hoy día, ricas, personas pudientes, y tenían una gran influencia, no solamente en el ámbito religioso, tenían influencia sobre los sumos sacerdotes, tenían influencia sobre los líderes espirituales porque tenían dinero, y el que tiene dinero pues trata de manipular. También tenían influencia en el gobierno romano, tenían influencia porque eran personas pudientes. Pues vemos aquí cómo la persecución contra los apóstoles no la levanta el gobierno romano, no la levantan los gentiles. La primera persecución contra los apóstoles se originó dentro del mismo grupo que decían que le servían al todopoderoso Dios. Dice aquí la Biblia que resentido, mire el 2, dice, resentido de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección entre los muertos. Estaban resentidos de que los apóstoles enseñaran esto de la resurrección, porque ellos definitivamente no creían en esto de la resurrección. ¿Amén? Y entonces, cuando vieron
que Pedro estaba enseñando, Pedro y Juan y los apóstoles estaban enseñándole a la gente, y la gente se reunía alrededor de Pedro. Aquella muchedumbre, ellos tuvieron celos, y entonces empezaron a contradecir, empezaron a oponerse a que los discípulos llevasen este tipo de enseñanza, llevasen este tipo de predicación. Y vemos cómo dice aquí la Biblia, resentido en el versículo 2, estamos en el capítulo 4, versículo 2 ahora, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. O sea, Pedro estaba predicando en la tarde, Juan estaba predicando en la tarde, y esta gente, mira si tenían influencia, que de alguna manera arrestaron a los apóstoles, arrestaron a los apóstoles por predicar la palabra, y los llevaron a la cárcel, los metieron a la cárcel, y como era bastante tarde, pues entonces los apóstoles esa noche durmieron en la cárcel, simplemente por predicar la palabra del Señor. ¿Y quién los metió a la cárcel? Los mismos que decían que adoraban a Jehová, Dios de los ejércitos, los mismos que hacían largas oraciones, los mismos que decían que ellos venían de parte de Dios, porque la persecución de la iglesia en muchas de las ocasiones viene desde dentro de la iglesia. ¿Usted sabe cuánta dimes y diretes hay hoy día entre las mismas iglesias cristianas y los mismos concilios? Unos creen unas cosas, otros creen otras, otros... Y entonces, en vez de todo el mundo orar y buscar dirección de Dios, a veces hasta por las redes sociales, yo he visto que hay gente que se pone a difamar otras iglesias, a difamar otros pastores, a difamar otros ministros, cuando Dios nos ha llamado a eso. Dios es un Dios de unidad. El Señor dijo en su palabra que aunque podamos tener diferentes pensamientos, podamos tener diferentes ideas, todos los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y del Espíritu le servimos al Señor, somos parte del mismo cuerpo. Aunque unos pensemos en algunas áreas de una manera y en algunas áreas de otra, lógicamente hay una doctrina que todo el mundo tiene que adoptarla, porque son doctrinas básicas de la Biblia. Por ejemplo, la resurrección de los muertos. Todo el mundo tiene que entender que Jesucristo se levantó de los muertos, y el que se llame cristiano y no enseñe esto, pues no es cristiano nada. O el que no crea en el arrebatamiento de la iglesia, con temor del Señor lo digo, no es cristiano nada. O el que no crea que Cristo vuelve otra vez a levantar a su pueblo, no es cristiano nada. Y el que no cree en la boda del Cordero, no es cristiano nada. Ahora, en otras áreas podemos diferenciar el modo de adoración, el modo de vestimenta, en la forma que se conduce el culto. Ahí podemos tener nuestras propias ideas, tal vez, cada uno conforme a la formación espiritual que haya tenido, o conforme a la revelación de la palabra que Dios le haya dado. Pero en las doctrinas básicas, ahí te puedes llamar del concilio que sea, y las doctrinas básicas tenemos que tener las mismas, son las mismas doctrinas. Amén. Ahora, hay unas áreas ¿verdad? Que nosotros los pastores aplicamos en nuestra iglesia para el bien común de nuestro rebaño y para el bien común de la iglesia que administramos. Claro, estos piques se extienden, no voy a entrar mucho en detalle. Lo que te quiero sí decir es que siempre ha habido dimes y diretes, siempre ha habido celos ministeriales, siempre ha habido celos entre una forma de adoración y otra, siempre ha habido persecución, y cuando una persona se somete a Dios, una persona busca a Dios y predica la palabra tal cual es, puede ser del concilio que sea, puede ser de la denominación que sea, y se van a levantar contra ti. Porque el diablo contra quien se levanta es contra Jesucristo. Y si tú eres embajador de Jesucristo, se va a levantar contra ti. Aquí los discípulos estaban predicando a Jesús, estaban predicando de que Él era la piedra de ángulo, que Jesús era el camino, la verdad y la vida, que no había forma de llegar al cielo sino a través de Jesús, que Jesús, aquellos que ellos habían crucificado en una cruz, ahora era el que a través de Él iban a tener salvación. Y esto chocaba con las enseñanzas de estas sectas, que en el caso los primeros que persiguieron a los apóstoles fueron los saduceos. Los saduceos se unieron a los líderes religiosos, a los que custodiaban el templo, los sumos sacerdotes y todo esto, y arrestaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. En el versículo 4, pero muchos de los que habían
oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. O sea, la palabra siempre surge con efecto. Y aunque los discípulos fueron arrestados, ya la palabra estaba dada. Ya la palabra estaba predicada. La palabra fue enviada y tuvo su efecto. Quiero, ¿verdad?, que escuches bien lo que te voy a decir. Dice aquí. Y los primeros que se convirtieron fueron 5,000. Pero yo vengo a decirte que fueron más de 5,000. En vez de 5,000 fueron más, muchos más. Y usted me dice, pastor, pero eso contradice la escritura, porque usted mismo leyó ahí que el número de los varones que creyeron era como 5,000. Bueno, aquí es donde yo te digo que por eso es que tenemos que escudriñar las escrituras. No podemos leer como el papagayo. No podemos leer la escritura, la Biblia, como un libro secular, donde tú lees por encimita y ya te vas haciendo como una película de lo que tú estás leyendo. Aquí, para leer la Biblia, tú tienes que buscar la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la revelación de la palabra. Y no es que la Biblia esté mal escrita, no es que la Biblia se contradiga, es que la Biblia fue escrita por una mente superior. Y nosotros, para poder entender la Biblia, tenemos que tener la revelación divina. Tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos abra las escrituras, nos abra la mente para que nosotros podamos comernos esta palabra, atesorarla en nuestros corazones tal y cual Él escribió y con el propósito que Él escribió. Por eso es que no solamente leerla, el Señor nos demanda que tenemos que escudriñarla. Para que tú sepas lo que es escudriñar, pues aquí por encimita tú dices, bueno, en el mensaje de Pedro, primero se convirtieron 3,000 y después llegó a 5,000. Pero mira, vamos ahora. Mira lo que dice al final del versículo 4. Dice, y el número de los varones era como 5,000. Eran 5,000 varones. No está hablando de las mujeres. Ahí tienen que haberse convertido un montón de mujeres, que en esta misma palabra no la está mencionando. Pero se sobreentiende que cuando hay una predicación, siempre hay mujeres, porque a las mujeres le agrada buscar a Dios. Hay mujeres sometidas a Dios en espíritu y en verdad. Y yo estoy seguro que allí, cuando Pedro empezó a predicar, no solamente había hombres, había multitud de mujeres. Y ellas también, muchas de ellas tienen que haber recibido esta palabra, porque ese mensaje pues, fue un mensaje inspirado por el Espíritu y era un mensaje poderoso. Ahora, la Biblia simplemente nos señala de los varones. Ahí tienen que haberse convertido un montón de mujeres. La Biblia no lo especifica, pero usted y yo, que somos entendidos, sabemos que en una iglesia no se compone solamente de hombres. Es más, en el 99.9% de la iglesia cristiana, la matrícula de mujeres es mayor que la de los hombres. En la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear, hay más mujeres que hombres como miembros de la iglesia tabernáculo. Vive Jesús. Bueno, dice aquí. Entiéndase que entonces, aunque la Biblia dice 5,000, pero se está refiriendo a 5,000 varones, que se sobreentiende que la cosecha de almas con esas predicaciones que hacía Pedro fue mucho mayor. Amén. Dice el versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Está hablando ahí de la élite, de lo que se supone fueran los líderes espirituales. Dice aquí los gobernantes, no está hablando de gobernantes seculares, no está hablando de los líderes romanos, está hablando de los gobernantes religiosos, de los gobernantes espirituales, los sumos sacerdotes y todos estos que trabajaban ministrando en el templo del Señor. Dice, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro. Mire cuántos sumos sacerdotes había ahí reunidos. Anás, 1, Caifás, 2, Juan, 3, Alejandro, 4. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Allí había un gentío, como digo yo, ¿verdad? Perdóname la expresión. Había un gentío de gente. Y todo era la élite de los líderes espirituales. Allí lo que estaba reunido era gente que se suponía que conocían la escritura. ¿Ves? Dice aquí los escribas, gente que había estudiado, gente que tenía conocimiento de las sagradas escrituras, y allí se reunieron para interrogar a Pedro y a Juan, que los habían arrestado porque de alguna manera estaban impresionados por lo que estaba sucediendo allí. Dice que se reunieron
y el versículo 7 dice, y poniéndolos en medio, les preguntaron. O sea, allí estaba toda esta élite y los pusieron ahí en el medio y le preguntaron, ven acá, explíquenme, ¿con qué potestad? O sea, ¿quién le ha dado autoridad a ustedes? ¿O quién los autorizó a ustedes a predicar eso que ustedes están predicando? Y dice, ¿o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿En qué nombre habéis hecho vosotros esto? Se está refiriendo al milagro que Dios había hecho por Pedro y de Juan. Porque aquel hombre era un hombre que era conocido, porque había estado lisiado sus piernas por muchos años. Y en los pueblos, pues la gente se conoce. Y máximo, si las personas se destacan por alguna cosa, sea negativa o sea positiva, pues la gente lo conoce. Es decir, que mucha gente conocía a este hombre. Porque era un mendigo, era una persona que estaba pidiendo limosna todo el tiempo, pues la mayoría de la gente los conoce. Es como los pueblos, usted conoce los que se paran en la esquina a pedir, vive Jesús, usted ya de lejos los detecta porque usted los conoce. Y los líderes religiosos le dijeron, venga acá, ¿quién los autorizó a ustedes a predicar o enseñar eso que están enseñando? ¿Y quién les dio esa autorización o esa autoridad para hacer esta señal y este milagro? Y entonces Pedro había predicado un mensaje poderoso cuando Dios levantó aquel lisiado. Ahora, lo que estaba allí era la élite de los religiosos. Y entonces Pedro aprovechó ese momento específico para enviarles un mensaje poderoso. Mira lo que dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, o sea, no estaba predicando la chuleta, estaba lleno del Espíritu Santo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, dedicándose a la élite del pueblo de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado. Fíjense que cuando hay celos ministeriales, la gente no pone los ojos en las bendiciones o los beneficios que Dios hace a la gente, sino la forma que lo están haciendo. ¿Ves? Por ejemplo, ¿por qué las iglesias están siendo tan perseguidas? Ellos no miran las bendiciones que le da la iglesia a la comunidad. Hace poco, ¿verdad? Aprovecho, escuché una resolución no sé si fue de la Cámara o del Senado, estaba pasando por las redes, donde estaban tratando de prohibir que se predicara la palabra en los centros de ancianos o en los centros de cuidado de los envejecientes. Y yo digo, wow, ¿cuántas personas están en los centros de ancianos y en los centros de envejecientes que la familia por algún motivo no puede visitarlos? Por algún motivo se sienten solitos, desamparados, y Dios usa a las personas que tienen el amor de Cristo para ir a esos lugares, hablarle del amor de Dios, hablarle que hay esperanza, hablarle que aunque ellos se sientan solos, Jesús está con ellos, hablarle que de fe y de esperanza y de paz y de sosiego. Y entonces ellos no miran eso. Ellos lo que miran es que la iglesia está metida ahí y la iglesia y está en contra de lo que establece el gobierno o las ordenanzas o las leyes, lo que sea. Ellos no miran eso. Ellos no están mirando el beneficio que las iglesias pueden llevar a esa gente en necesidad. Es como las cárceles. ¿Cuántas restricciones se nos pone a nosotros los evangélicos para entrar a las cárceles, para predicarle la palabra a la gente que están atormentados por el diablo, gente con espíritu de suicidio, gente con espíritu del mal que los atormentan día y noche? Y si Dios toca a las personas cristianas, hombres y mujeres llenitos de Dios, para que vayan a llevar un mensaje de fe y de esperanza, y entonces tanta prohibición que hay para que la iglesia vaya a las cárceles, para que la iglesia vaya a los propios hospitales. ¿Cuántas trabas ponen ahora en los hospitales? Bueno, ahora tenemos unas limitaciones por esto de la pandemia, pero antes no había pandemia y había trabas y oposición, porque el diablo, que es el que está detrás de toda esta, aunque la gente no quiera entenderlo, detrás de toda la oposición, detrás de toda la rebeldía en contra de la iglesia, está manipulando el diablo, porque el diablo odia a Jesucristo, el diablo odia a la iglesia y el diablo odia la obra de la iglesia. Y por eso es que hubo persecución con los apóstoles,
Ha habido persecución durante estos 2000 y pico de años y va a seguir habiendo persecución porque el diablo nos odia, porque el diablo no quiere que nosotros le hablemos a la gente de paz, de amor, de esperanza, de sosiego. No quiere. El diablo lo que quiere es tener la gente atormentada por temores, por celos ministeriales. El diablo lo que quiere es tener la gente en depresión, la gente en un caos, en un pánico, en un desespero, en unas ansiedades. Y como la paz de Cristo trae paz, cuando se habla la palabra, trae paz. Si tú no lo crees, tú que me estás mirando, que todavía no visitas una iglesia o todavía no has entregado tu vida a Cristo, mira, cuando tengas esa desesperación, cuando tengas esa ansiedad que no te deja dormir, que tiene idea, abre la Biblia y empieza a leer. Léete los salmos o léete el evangelio para que tú veas que una paz sobrenatural va a empezar a llenarte, porque la palabra es vida. La palabra es vida y la palabra fue escrita para que tú tengas vida y la tengas en abundancia, y la palabra trae paz porque es la palabra de Dios. Así que tanta oposición, los apóstoles los arrestaron y entonces Pedro aprovechó que estaba la élite ahí y empezó a predicarles la palabra. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. O sea, Pedro le dijo: no es por mí, no es por Juan, es en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron en aquella cruz. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. O sea, ustedes lo reprobaron, ustedes lo rechazaron, ustedes lo crucificaron, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es una doctrina, esta es otra doctrina. Esta doctrina tiene que creerla todo aquel que se llame cristiano. Si tú no crees que solamente en el nombre de Jesús de Nazaret puedes ser salvo, múdate de esta iglesia porque estás en una falsa doctrina. El único que te puede hacer salvo es Jesús de Nazaret. No es Pancho, ni Juana, ni Petra, ni la Biblia, ni amuleto, ni el reloj, ni un conejo, nada. Es Jesús de Nazaret, porque Él fue quien ofreció su vida en sacrificio vivo para que entonces nosotros pudiéramos ser reconciliados con nuestro Padre Celestial. Y ahí le estaba predicando a Jesús. Ellos creían que iban a ser salvos matando corderos, matando aves, derramando la sangre. Ya esa etapa había pasado. Esa es la etapa de la ley. Ahora estaban en un nuevo pacto. Y este nuevo pacto era el que ellos rechazaron porque no recibieron a Jesús como el Mesías. No recibieron a Jesús como el Salvador. Ellos querían seguir viviendo como ellos estaban viviendo. Estaban cómodos, explotando al pueblo. Ellos eran vestían con ropas largas. Ellos eran los cheches, se sentaban en los mejores lugares. Estaban cómodos. Cuando el Señor los confrontó, no solamente el Señor, sino los apóstoles, ahí eso le chocaba. Cuando a ti te contradicen, tú crees ciegamente en algo. Y cuando a ti te dicen que tú estás equivocado, ahí algo se te prende en ti. Bueno, tienes dos opciones: enojarte o verificar si lo que te dice es verdad. ¿Y cómo tú lo vas a verificar? A través de la Sagrada Escritura. A través de la Sagrada Escritura. Y en el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, mire esto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, mire, usted analice esas palabras que estaba diciendo Pedro. Eran palabras de un erudito, eran palabras de una persona sumamente ilustrada, eran palabras de una persona conocedora del Evangelio. Sin embargo, ellos que conocían a Pedro y a Juan, sabían que ellos no habían estudiado, eran hombres sin letras. Hombres sin letras es, en otras palabras, analfabetas, no conocían las letras. ¿Ve? Y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aunque les chocaba lo que Jesús le estaba diciendo, aunque les chocaba lo que Pedro estaba hablando, ellos reconocían que en Jesús había algo diferente. ¿Usted sabe cuántas personas van a las iglesias cristianas y con problemas, situaciones, y uno le dice: ¿quieres a Cristo? Bueno, no quieren a Cristo, pero quieren que uno ore por ellos. ¿Ven? No quieren a Cristo en sus corazones, pero quieren que Dios les restaure su matrimonio. No creen en Cristo, pero quieren que Dios les prospere sus finanzas.
no quieren a Cristo, ni quieren congregarse en una iglesia, pero quieren que el Señor les saque a sus hijos de la drogadicción, quiere que les saque a sus hijas de las calles, quiere que les sane una enfermedad terminal, porque allá donde ellos están, reconocen que en Jesús hay algo sobrenatural. Y que ese algo sobrenatural, Jesús lo derrama sobre hombres y mujeres que dedican su vida a servirle a Él. Y esta gente, aunque entendían que Pedro era un hombre, Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, gente normal, tenían que entender que algo sobrenatural había sobre ellos, porque aún ellos, con tanto estudio, aún ellos que se comían los niños crudos, que conocían las Sagradas Escrituras de la tapa a tapa, que eran los que daban los sermones, eran sumos sacerdotes, eran de la casa de yo no sé quién, ellos nunca habían orado por un enfermo y el enfermo se hubiese sanado. Nunca. Nunca le había dado vista a un ciego, nunca un paralítico se había levantado, nunca un mudo había hablado, aún con todo el estudio y con todos los títulos que podían tener, porque no es, aquí, amado, no es título. Aquí, amado, no es que tú te llames X o Y congregación o X o Y concilio. Eso aquí no sirve. Lo que sirve es tu intimidad con el Señor. Si tú asistes a una congregación, gloria a Dios, aleluya, porque somos un cuerpo, pero el concilio no es lo que te da poder. El mucho estudio, y hay que estudiar. Yo estudié y puedo seguir estudiando, estudio. Pero el estudio no te da autoridad ni poder. El estudio solamente te da conocimiento. El poder y la autoridad, eso viene de arriba. Y eso no se obtiene leyendo la Biblia, aunque hay que leer la Biblia. Eso no se obtiene, vive Jesús, porque tú tengas un título amarrado ahí en las paredes y la pared llena de diplomas. Eso no. Los demonios se sujetan ante la autoridad de Dios. Tú tienes que meterte con Dios, tener una intimidad de tú a tú con Dios, ser un ministro, una ministra de Dios, sometido a su palabra y sometido a Él, para que la gracia del Señor venga sobre ti y la autoridad de Dios fluya a través de ti. Entonces, Pedro no tenía letra, pero sin embargo, ninguno de estos sumos sacerdotes podía levantar a aquel lisiado. Sin embargo, Pedro, sin letra, Juan, sin letra, oraron por aquel lisiado y se levantó. ¿Cuántos alaban a Dios? Si tienes preguntas, tienes dudas, puedes dejar tus preocupaciones en el chat. Comparte el video, Vive Jesús, para que podamos, ¿verdad?, llegar a más personas y otros puedan ser bendecidos con este estudio, Vive Jesús. El 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Porque ellos nos pueden criticar, ellos nos pueden señalar, ellos nos pueden juzgar, pero cuando vea el producto o cuando vea la obra que el Señor hace a través de las iglesias sometidas a Dios, ahí tienen que dar reversa. Ellos no creían en Pedro, no creían en Juan, pero tenían que creer por la obra que Dios hizo a través de ellos. No podían refutar que era un engaño, porque hoy en día, Vive Jesús, una de las estrategias del enemigo es que viene una persona enferma a una iglesia. Nosotros como ministros le ungimos con aceite, oramos por él y se sana. Allá los que están viendo dicen, ese estaba comprado. Le pagaron para que se hiciera enfermo, le pagaron para que se tirara al piso. Mira, está emocionado, mira cómo venía la cabeza, eso es emoción. ¿Ves? Pero cuando hay una obra sobrenatural, ahí ¿cómo lo van a refutar? Cuando Dios sana a una persona de cáncer, ¿cómo lo van a refutar? ¿Es una enfermedad psicosomática? Psicosomática, el cáncer no tiene cura. Hay enfermedades que no tienen cura. Pueden tener cierta mejoría, pero cura como tal la ciencia todavía no lo ha descubierto. Pero para el Señor todo es posible. El Señor usa a sus ministros, el Señor usa a sus escogidos, hombres y mujeres sometidos a Dios. Y no estoy hablando que ahora el Señor usa solamente a los pastores o a los evangelistas. No. El Señor usa a cualquiera que le diga, Señor, aquí estoy. Úsame a mí. Y se someta a Dios. Dios puede usar hasta una ancianita que nunca tome parte en una iglesia, un niño, una niña, puede usar un anciano, un joven, a cualquiera que se ponga en las manos del Señor. Dios lo puede usar para hacer señales, milagros, maravillas, porque no está en nosotros, no es del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Y en este caso, ellos no podían refutar que allí había pasado algo sobrenatural. ¿Ves? Y entonces tuvieron que reconocer que allí había algo sobrenatural, porque allí aquel hombre estaba como testigo de que algo había sucedido en él. Entonces, el 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea,
cuando Pedro empezó a hablar, le dijo, miren, yo no hice nada, esto lo hizo Jesús, lo sanó. Como no pudieron refutarlo, porque el hombre estaba allí, la evidencia estaba allí, entonces estaban confundidos, no sabían qué decir, no sabían qué hablar, entonces le dijeron, sáquenlo afuera, y empezaron a conferenciar entre ellos, ¿qué vamos a hacer? Porque ciertamente hay una evidencia, ciertamente hay un milagro. Y entonces el 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, no podían negar que había sucedido algo sobrenatural. Y entonces el 17, con todo que ellos vieron que había algo sobrenatural, con todo que ellos vieron que no solamente la sanación, había algo sobrenatural, porque de una manera sobrenatural Pedro y Juan estaban hablando de una forma que era imposible que una persona hablara, a menos que no tuviera un conocimiento de la Sagrada Escritura, a menos que no hubiese estudiado. Esto es otro milagro, y ellos no podían entenderlo. Sin embargo, no querían dar su brazo a torcer. Dice el 17, sin embargo, para que si no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Usted sabe que hay mucha gente que enseña cosas diferentes a las que nosotros enseñamos. Y estoy hablando de gente que se llama cristiano, iglesias que se llaman cristianas, concilios que se llaman cristianos. Cuando nosotros lo confrontamos con la palabra, escrito está aquí. Ellos tienen la misma Biblia. Se puede llamar Reina Valera del 60, se puede llamar la Biblia de Jerusalén, se puede llamar la Nueva Versión Internacional, pero lo que varía pudiese ser es la forma que se presenta la Escritura, pero el pensamiento es el mismo, la palabra es la misma, porque la Biblia no puede ser cambiada. Y lo que dice aquí, que esta es la mía, mi preferida, Reina Valera 1960. Otros dicen que esta es una versión mala. Métate con Dios y pregúntale a Dios a ver cuál es la versión buena. Pues aún la Biblia de otras creencias que se llaman cristianas, búsquela para que usted vea que dice lo mismito que nosotros. Cuando habla de ciertas cosas que no podemos hacer, ellos lo leen, lo pueden ver, lo pueden palpar sus ojos y dicen, bueno, lo dice ahí, pero, hay un pero. Esta gente, los sumos sacerdotes, todos los líderes espirituales, vieron que allí estaba pasando algo sobrenatural, algo que ellos no podían entender. Sin embargo, mira lo que dijeron, para que no sigan predicando en este nombre, vamos a amenazarlo. O sea, vamos a tratar de intimidarlo, vamos a tratar de amedrentarlo. Eso pasa en las iglesias. Usted sabe que las iglesias evangélicas hoy día están perseguidas. Las iglesias son perseguidas por los mismos, algunos líderes religiosos de otras concilios, de otras denominaciones, por la agencia y por muchas áreas que el enemigo levanta en contra de la iglesia. Pero nosotros, ¿sabes qué? Tenemos que seguir hacia adelante. Porque la pelea que se levante contra la iglesia no es nuestra. El que se levante contra la iglesia, el que se levante contra un pastor, este pastor estando en sana doctrina, el que se levante con un líder, ya sea evangelista o ministro, que esté en sana doctrina, no se levanta contra él, se está levantando contra Dios. La pelea de Pedro y Juan no era contra Pedro y Juan, la pelea era contra Jesucristo. Y hay el que se levanta en contra del Señor. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Tú que te pasas difamando las iglesias evangélicas, que si los pastores se roban el dinero, que si las iglesias son unos chanchulleros, que si los milagros son comprados, ten cuidado. No seas tú hallándote peleando en contra del Todopoderoso Dios, porque tú puedes pelear conmigo y tal vez salir ileso, pero si peleas con el Santo de Israel, ahí sí que te va a durar la cosa. Ten cuidado. Bueno. Y llamándolo le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero mira lo que dice el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo no puedo dejar de decir que el Señor liberta al que está atado por demonios. No lo puedo dejar de decir, porque yo he sido testigo
presente de cómo se ha manifestado demonios en persona, y cuando se le ha reprendido en el nombre de Jesús, el Señor lo ha libertado. Lo he experimentado en carne propia. Yo he orado por personas endemoniadas y el Señor lo ha libertado. Y yo sé que muchos ministros llenos de la presencia de Dios han orado por personas endemoniadas y el Señor lo ha libertado. ¿Cómo tú vas a refutar eso? Eso es un show, eso que está así. El mundo espiritual es real. El mundo espiritual es real. Tan cierto como existe el cielo, existe también el infierno. El mundo es paralelo. Existe el día, existe la noche. Existe el bien, existe el mal. Existe ángeles de Dios, hay otros ángeles del diablo, que el Señor les llama demonios. Y contra esa es nuestra batalla. El Señor dice en su palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es contra los que nos difaman. Nuestra lucha no es con los que nos critican. Nuestra lucha no son con los humanos. Nuestra lucha es con los principados que están detrás de cada persona, influenciándola en contra de la iglesia. La lucha es espiritual, amado. La lucha espiritual. Y yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo y yo tengo que predicar que Jesús vino a libertar al cautivo. ¿Por qué tengo que predicar eso? Porque yo lo he vivido en carne propia. Yo he orado por personas endemoniadas. Y yo tengo que predicar que Jesús sana hoy día. Yo he orado por personas. Algunos se han sanado, otros no. Pero se han sanado algunos. Esas son enfermedades psicosomáticas. Psicosomáticas cuando hay piernas rotas, o psicosomáticas cuando hay brazos rotos, o psicosomáticas cuando hay tumores. ¿Eso es psicosomático? No, estás equivocado. Hay enfermedades psicosomáticas que son creadas por la misma mente de la persona, pero hay enfermedades que son corporales, y hay enfermedades que son originadas por demonios. Y ahí el Señor nos da autoridad, como se la dio a Pedro y a Juan. Aquellos hombres y mujeres que se sometan a la voluntad de Dios, el Señor deposita en ellos. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia lo dice. Mira lo que dice la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. Lo dice la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, y esto se sanará. Eso es palabra de Dios. Y esta palabra es tan cierta como el alba. Esta palabra se cumple al pie de la letra. Se cumplió lo que está profetizado en el Antiguo Testamento. Se cumplió lo que el Señor profetizó. Se está cumpliendo lo que la Biblia dice de estos tiempos. Y se va a cumplir lo que la Biblia dice en los tiempos presentes. Usted ve estas plagas del COVID, de todas estas plagas que están sucediendo. Esto está escrito en la Biblia. Terremotos por doquier, eso está escrito en la Biblia. Huracanes, que la naturaleza está como loco. Los científicos, como no pueden explicar, dicen, eso es el calentamiento global, eso es la luna se acercó, el sol se puso más caliente, la tierra dejó de moverse. Dale la explicación que tú quieras. Pero la Biblia a mí me dice que eso iba a suceder antes, miles de años antes de que sucediera. Ya esto está escrito aquí, que iba a suceder. Porque la Biblia tiene cumplimiento. La Biblia tiene cumplimiento. Bueno, Pedro le dijo, yo le voy a decir algo, se lo voy a parafrasear en el español de Utuado. Ustedes me pueden amenazar, ustedes pueden decir lo que quieran, pero ¿a quién voy a hacer caso yo? ¿A ustedes o al Dios que me llamó? ¿A quién vamos a hacer caso nosotros? ¿A ustedes o al Dios que nos llamó? Ciertamente al Dios que nos llamó. Y Pedro y Juan le dijeron que, mira el 19, mas Pedro y Juan respondiendo diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Pedro estaba testificando que había sido testigo ocular de lo que él estaba predicando. Yo soy testigo ocular de cómo Dios ha restaurado matrimonio, de cómo Dios ha sacado a hombres y mujeres de la prostitución y del vicio. Yo soy testigo ocular de cómo Dios ha restaurado hombres y mujeres que estaban enlodados en pecado hasta el fondo. Yo soy testigo ocular donde Dios ha sacado a personas que han clamado a Él, que han estado presas sin derecho a libertad, y Dios las ha puesto en la calle. Soy testigo ocular y presencial de que en muchas ocasiones ha sucedido esto. ¿Y cómo no voy a predicar de eso si yo lo he vivido? De lo que conocemos, eso hablamos. De lo que vivimos, eso hablamos. Y Pedro y Juan le dijeron, yo lo siento, yo tengo que seguir predicando lo que yo he visto y he oído. El 21. Ellos
Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. En aquel momento, en esta primera confrontación que tuvieron los líderes religiosos con Pedro y con Juan, no se atrevieron a hacerle nada más. Simplemente les amenazaron. Simplemente trataron de intimidarlos para que no pudieran seguir predicando. ¿Cuántas veces el enemigo ha utilizado a gente para que las iglesias se cierren? ¿Cuántas veces el enemigo no ha intimidado, vive Jesús, a los pastores, a los líderes, para que ya no prediquen la sana doctrina, para que ya no prediquen en las iglesias? ¿Tú sabes? Aquellos que predicamos, vive Jesús, la santidad por dentro y por fuera y por todos lados. ¿Usted sabe la persecución que nosotros tenemos? Eso es de noche. Porque la palabra de ellos no dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces el enemigo les dice, pero es que santidad es el corazón. La santidad es el corazón. La santidad empieza en el corazón, pero la santidad del corazón te refleja hacia afuera. La santidad es por todos lados, por dentro y por fuera. El Señor dijo en su palabra, sean santificados pues en cuerpo, alma y espíritu. No dijo en el espíritu, sean santificados en el espíritu. Dijo cuerpo, alma y espíritu. Con eso te lo digo todo. Pero usted siga predicando lo que usted entiende, nosotros vamos a seguir predicando lo que entendemos que la Biblia dice. Amén. Y por más piedras que nos tiren, seguimos predicando que sin santidad nadie va a ver al Señor. Son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Usted predique lo que usted quiera, usted enseñe lo que usted quiera. Yo enseño lo que dice la palabra, aunque usted no lo crea. El 23. Los pusieron en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios, dijeron, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que de boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Es largo en la oración que hizo Pedro, pero te la voy a resumir. Los discípulos, cuando fueron soltados por aquella gente que estaban endemoniados, voy a llamarlo así, oprimidos en contra de los apóstoles, los soltaron porque no encontraron cómo castigarlos, no encontraron cómo dejarlos presos, porque el pueblo estaba a favor de los apóstoles, porque habían visto el milagro. Y entonces los apóstoles, cuando se vieron libres, empezaron a orar a Dios, dándole gracias a Dios y pidiéndole a Dios que los protegiese, porque ellos sabían que la persecución no se había terminado. Ellos sabían que aquella gente iban a seguir atacándolos. Ellos sabían que el enemigo lo iba a seguir incitando. Las iglesias van a seguir siendo perseguidas. Están siendo perseguidas. Mire, en muchos países ya no se puede hablar libremente del evangelio. Véase las noticias. En cuántos países no queman las iglesias. Como antes, como cuando Nerón, que quemaban, si encontraban que una persona era cristiana o creyente, vive Jesús, creyente en el Señor, ¿sabe lo que hacía? Lo ponían en la plaza pública y le pegaban fuego. Esos fueron los primeros mártires de la iglesia. Nerón los quemaba solamente por profesar que eran cristianos o creyentes en las Sagradas Escrituras. Por eso nada más los quemaban. Siempre ha habido persecución. Y hoy día está sucediendo lo mismo. A veces que yo he visto como en otros países hay una persecución a la extrema. Han quemado iglesias con personas dentro de la iglesia, pastores con su congregación. Los diablos, vamos a llamarlo así, le han pegado fuego con todo, sin importar si hay jóvenes, niños, nada. Le han pegado fuego como si fuera la escoria del mundo, cuando allí lo que se hace es levantar la mano y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, en otras actividades satánicas, donde se les rinde culto al diablo, donde la droga se pasa como si fuera el chicle, el pecado se pasa como si nada, ahí no le pegan fuego.
ahí no le pegan fuego. Le pegan fuego, ¿sabe qué? A la iglesia de Jesucristo, porque la persecución es contra la iglesia, es contra el Señor Jesús. Por eso es que estamos en persecución, pero tranquilos y tranquilas, tú me estás mirando, porque delante de nosotros va el que nunca ha perdido una batalla. Se llama Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, el tiempo ha corrido, no quiero, ¿verdad?, seguir extendiendo esto para que no te canses y puedas seguir el próximo domingo un estudio similar. Lo que te quiero decir para terminar, que cuando los discípulos, lo puedes leer, ese capítulo 4, cuando los discípulos terminaron de orar, dice que, te lo voy a leer, cuando hubieran orado, el lugar en que estaba congregado tembló. Cuando ellos terminaron de orar pidiendo protección a Dios, el lugar donde estaban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dos cositas y termino. Fíjense que cuando ellos clamaron a Dios en oración, Dios le confirmó que Dios estaba con ellos cuando el lugar donde estaban tembló, porque Dios siempre hace presencia cuando un pueblo clama a Él. En las iglesias clamamos a Dios, por eso es que la iglesia se siente a Dios. Yo le digo a los hermanos que procuren estar en la casa del Señor, porque cuando un pueblo se une y clama a Dios, de alguna manera el Espíritu Santo se manifiesta. Y aquí dice que todos, mira lo que dice, aquí te voy a dar otra enseñanza. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos. Ayú, pastor, pero y ellos no habían sido llenos en el aposento alto en Pentecostés. En Pentecostés habían sido llenos, yo te lo dije, que el Señor los llenó de tal manera que de la cabeza le aparecieron como lenguas de fuego. ¿Te acuerdas de eso? Y eso aparece al principio del libro de Hechos. Y allí fueron llenos. Pero la llenura del Espíritu hay que buscarla día a día. Ellos habían sido llenos. Aquí, nuevamente, el Espíritu vino sobre ellos con poder y autoridad y dice que hablaban la palabra con denuedo. Palabra con denuedo significa palabra con fluidez. No importa que tú no sepas hablar, cuando la presencia de Dios llega a ti, las palabras empiezan a fluir de ti. A veces que yo pongo a alguien a predicar en la iglesia, me dice, pastor, es que yo soy de poco hablar, yo no sé expresarme, yo no sé hablar por mucho rato. Yo le digo, mira, la Biblia tiene cumplimiento. La Biblia dice que cuando tú haces la voluntad de Dios, simplemente tú abres tu boca, comienza y el resto Él lo hará. Y hay personas que dicen que son tímidas o tímidos, que no se atreven a hablar, y cuando el Espíritu los toma, hay que quitarle el micrófono, porque si no, un culto normal se convierte en vigilia. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque esa es la presencia de Dios en nosotros. Bueno, el libro de los Hechos, en este capítulo 4, nos muestra cómo la iglesia, desde el comienzo del inicio de la iglesia, ya aún los mismos líderes espirituales comenzaron a perseguirlo. Y a través de estas escrituras, a medida que vayamos adentrándonos en el libro de los Hechos más profundo, vamos a ver que no solamente los saduceos, esta secta que era de hombres ricos, adinerados, que no creían en la manifestación del poder de Dios, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en nada de esto, fueron los primeros que se levantaron. Pero ahí no se quedó. Como estos no pudieron detenerlo, el diablo levantó a otra secta que se llamaba los fariseos, levantó a otra secta que se llamaba los herodianos, y aún encima de eso también levantó el gobierno romano para tratar de acallar la boca de los discípulos. Pero si Dios estaba con los discípulos, ¿quién contra ellos? Si Dios está contra nosotros, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú que predicas el Evangelio, tú que tienes una iglesia abierta, que te reúnes ahí para adorar a Dios, no te quites, solamente predica la sana doctrina, predica que Cristo es el Señor, que predica que la gente tiene que apartarse del pecado, predica que ellos nunca van a ser perfectos, pero sí tienen que ir despojándose de todo lo que a Dios no le agrada, y el Espíritu Santo está con ellos para ayudarlos a desprenderse de aquellas cosas que le hacen apartarse de Dios. Y para que tú veas cómo tu iglesia va a ir creciendo, para que tú veas cómo los señales y milagros se van a comenzar a manifestar en tu iglesia, porque es su palabra y su palabra tiene cumplimiento. Bueno, esperamos que te hayas edificado con este estudio. Si estás ahí viéndonos y quieres continuar, ¿verdad?, disfrutando de nuestros cultos, estamos transmitiendo los cultos de la iglesia del Tabernáculo. Le estoy hablando a las personas que no son de la iglesia, que nos pueden estar viendo.
Los cultos son transmitidos los martes a las 7 de la noche, los jueves a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 9 de la mañana. Tenemos cultos a través de Facebook Live, alabado sea el Señor. Y los domingos, pues hasta ahora vamos a estar dando este estudio a las 6 de la tarde. Vive Jesús. Sí, Alianis Hernández saluda desde Pensilvania. Aurea Rivera, Lala, bendice a su hermano, pastor, y a la congregación. Marilyn del Valle pide oración por su hijo Jeremain, que moldee su corazón y para que pueda conseguir un trabajo. Amén. Lala, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí aún. Vive Jesús. Vamos a orar por las personas que están ahí. Tomasa está ahí también. Tomasa, esas son mis hermanas. Vive, Dios las bendiga, qué bueno que están ahí escuchando la palabra de Jesús. Son hermanas de sangre, hermanas de papi y mami. ¿Cuántas alaban a Dios? Amén. Nos gozamos, las amo. Y Jesús, como amo a los hermanos, ¿verdad? Que no son de sangre, pero son hermanos en la fe. Les amamos también, vive Jesús. Bueno, vamos a orar para entonces finalizar con este estudio bíblico. Padre, mi alma te alaba y te bendice, Dios. Señor, he expresado tu palabra. He traído, Dios mío, lo que tú pusiste en mi corazón a través de la Sagrada Escritura. Ni le añadí ni le quité, Señor amado, solamente, Dios mío. Abrí mi boca para que tú la llenaras. Señor, mira, algunas personas se han comunicado con nosotros. Ya no recuerdo los nombres, Señor, porque es imposible reconocer los nombres y las necesidades. Pero yo sé, Señor, que como tú eres omnisciente, tú todo lo sabes, todo lo puedes. Ya, Dios mío, escuchaste cuál es la necesidad de estas vidas que se comunicaron con nosotros. En tus manos deposita cada una de ellas, Dios mío. Al que esté enfermo, sánalo. Al que esté oprimido por enemigos, libértalo. Al que tenga estrechez económica, provéele. Al que se le esté destruyendo su familia, restáurale. Dios mío, conforme a sus necesidades, súplele para cada vida, suple para cada necesidad, Padre. Sabemos que está hecho, Señor, y a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. Dios te bendiga mucho y será hasta el domingo que viene a las 6 de la tarde. Les amamos en el Señor.